Muy buenas, pues bueno, vamos allá. Vamos a hacer hoy un especial muy chulo de juegos pixel art, no 2D, pixel art, de los juegos venideros del 2025. Tengo una lista entre 90 y pico, 100 juegos. No es que sean todos los que van a salir, La lista es enorme porque podría poner tranquilamente. De hecho, si vais a filtrar a Steam, vais a Steam a venideros 2025, salen casi 4.000 juegos pixel art. Casi 4.000 juegos. Así que tenerlo eso en cuenta. Hemos tenido que hacer una buena criba. Y lo que vamos a hacer ahora es verlos aquí con vosotros y a ver qué opináis. Creo que la selección es muy buena. La gran mayoría, si esto sale tanto digital o físico, son muy comprables. A ver qué. Vais a ver de todos los tipos. Metroidvanias es lo que menos vais a ver. He metido solo 4 o 5 porque, como ya hicimos ayer, hicimos un especial de Metroidvanias. La gran mayoría pixel 2D. Y los tenéis a futuro y los tenéis en ese especial. Solo he metido los 4 o 5 más potentes gráficamente a nivel pixel. Que los vais a ver ahora, los vais a ver. Si alguien quiere ver más el género de Metroidvania, los tenéis disponibles en ese especial que hicimos de los venideros en el 2025, 2D. Y ahora vamos a pasar a ver aquí los juegos que os estoy comentando. A ver cuántos conocéis, cuántos esperáis. Dice, parece que estés nevado por encima. Sí, es el efecto de la cámara. La cámara que tiene mucha resolución y ve hasta tengo que cambiar los contrastes. Sí, hay que cambiar los contrastes y todo, pero bueno. Un buen filtro. Así parezco el... ¿Cómo se dice? El Papá Noel. Soy el Papá Noel de Navidad. Vengo con los regalitos. Los regalitos para que compréis, ¿eh? Venga, vamos a ver. Dice Propo que es de los directos que nos gustan los viajares. Es verdad, es de los buenos. Bueno, venga, vamos allá. Vamos allá con el primero. El Kingdoms of the Damned. Este es muy chulo. El Kingdom of the Damned, como podéis ver, es un RPG, ¿eh? Y el protagonista es un cubo basura. Es muy guapo. Me encantó lo que he estado viendo del juego. Se espera para el 2025. Y combates clásicos, aventura, algo de plataformero, estadísticas. Si os no suena el nombre, es Kingdoms of the Damned. Muy chulo, la verdad. Hola, Mepir. Y es uno a tener en cuenta. Bueno, vais a tener en cuenta muchos. Ahora vais a ver de todos los géneros, desde roguelikes, acción, RPGs, Metroidvanias, hay un poquito de todo, shooters en primera persona. La verdad es que hay un poquito de todo. Muchos vais a verlos en Steam y otros muchos también llegarán a consolas. Last Moon, este es otro juego que ha gustado bastante. Muchos de ellos igual los conocéis si habéis estado pendientes de los Kickstarter. Last Moon, muy chulo también. Pixel preciosista, vista isométrica, al más puro estilo Zelda. De hecho han intentado copiar ese estilo tan característico. Y la verdad es que está muy chulo, mucho nivel lo que se ha mostrado. Y tiene muy buena pinta. Last Moon, Action RPG, es muy clásica, pero que no por ello peor juego, al contrario. Last Moon. Bueno, ya me vais comentando si los conocéis o no. Hay muchos que conocía, pero muchos que yo no conocía. Es decir, muchos que ya conocía, que tenía ya en la recámara, que habíamos visto trailers, incluso alguno por el canal. Y otros que ni idea, ni por asomo.
Bueno, Whisper Mountain Outbreak. A ver qué tal qué os parece este. Mezclamos varias cositas aquí. Acción, algo de terrorcito y pixel muy chulo. Y dice Shinra que de momento quiere estar en físico. Vas a tener un problema, Shinra, cuando acabe el directo. Hay muchísima calidad, la verdad es a los que nos gusta el pixel. Ya os digo, he filtrado. Bueno, aquello de que tenía muchos en lista, Kickstarters, juegos que ya seguía. Y luego haces una pequeña para completar catálogo. He filtrado todo lo que tiene que llegar en formato pixel. Para lo que sería PC, consolas. Y en Steam, alrededor 4.500 juegos 2025 en el apartado pixel. Me parece, la verdad, loquísimo la cantidad de juegos que salen en la plataforma Steam. Otros tantos también a consolas. Y bueno, no sé, imaginad todo el catálogo de Steam que sale cada año. Solamente estamos hablando de los que son considerados pixel. Bueno, Rubinite o Rubinite, otro también muy chulo, que también sí que lo seguía, ya conocía de él. Muy buena pinta también. Dice Shinra, a Heaven Dash, pero Shinra tiene mejor, el que acabamos de ver, mejor acabado gráfico, muy top el anterior. Sí, Mepir, se ve todo muy bien. Y ahora por ejemplo, bueno, vais a ver que hay mucha calidad. Hay muchos que podrían haber entrado. De hecho, he hecho una criba bastante fuerte, porque ya os digo, había muchísimo catálogo. Hay juegos muy justas, pero juegos también muy interesantes, pero no he metido, pero que quizás según cuando salgan igual luego vemos que son muy interesantes. Pero por ejemplo, hack and slash, acción, se mueve genial, mucho gore. Rubinite, la verdad es que tiene muy buena pinta. También para el año que viene. Y que muchos ya tenéis disponible demo. O sea, si alguien quiere ya estar probando algunos juegos, ya puede. Hay demos de muchos de ellos. Pero vamos, que se viene... Me parece que vamos a tener juegos hasta que nos muramos solamente con el año que viene. Bueno, el Eidermancer. El Eidermancer tiene muy buena pinta también. Como podéis ver, pixel muy guapo, muy chulo. A ver, es verdad que quizás no somos lo suficientemente objetivos, porque cuando sale el pixel, pues todo nos parece bonito, pero a ver, en este caso llevamos Pokémones, imaginad, son nuestros Pokémon, es un juego de acción RPG con toques hack and slash y luego tenemos combates por turnos en los que luchamos con nuestros monstruos que vamos evolucionando contra otros. Y Eidermancer, muy buena pinta. Dice Shinra que hay un valor infinito, sí. Dice Poropo que cada vez que digo tiene buena pinta me tiembla la cartera. A ver, Poropo, ¿tú qué quieres que diga? Buena pinta, se ve guapo, está chulo. Qué pintón, está de puta madre. Ay, que no puedo decirlo. es un crack de juego. ¿Qué decimos? Hola, Vittorio. Bueno, aquí iba haciendo promos a la gente guapa del canal. A Loki. Bueno, como podéis ver, se ha mostrado bastante de Eidermancer. Y la verdad que todo lo que se ha mostrado está muy guapo. Está muy bien. Mejor decir
cada 3 juegos que no es para tanto, mejor el siguiente. Sí. Bueno, ahora hoy vas a poder ver también lo que os gusta más y menos. Habrá cosas que no se han anunciado, que saldrán el año que viene, en tema pixel, otras que se retrasarán, pero más o menos todo lo que va a salir en formato pixel lo vais a ver en este vídeo. Estamos hablando de casi 100 títulos. Más una serie de juegos que veremos la calidad, si son buenos o no, pero ya os digo, muchísimo, muchísimo. Este ya lo visteis ayer. Este es del juego del publisher español que sacó el juego en Kickstarter, apoyado por Selecta Visión o Selecta Games, que nos lo van a sacar en físico posiblemente también, parte por Selecta, y que es de un estudio español. Vais a ver solamente 4 o 5 juegos Metroidvania, ya os digo, ya hicimos ayer el especial 2D, pero sí que he puesto los que quizá a nivel gráfico pixel son más redondos. Este es uno de ellos, este Eden's Guardian, la fecha en principio sale el año que viene. La verdad, increíble. Dice por poco, entre el Messenger 2, el de los creadores de Celeste y el Eden Guardian ya me dio buen hype. El Time Spinner 2. Sí, bueno, pero sí, de esos, del especial de ayer, Metroidvania, si te los sacan todos en físico, ¿qué haces, Polopo? Porque todos tenían muy buena pinta. Ay, que no puedo decir buena pinta. Sí, como dice Sierra, salen muchos juegos buenos cada semana. Hay semanas más flojas, otras menos, pero en la generación, estos años que estamos teniendo, no nos podemos quejar, no, para nada. Bueno, y el nuevo juego de Oldboy. De los creadores de Oldboy, sabéis que era un solo creador, que luego tuvo ayuda de varios compañeros que le hicieron la banda sonora orquestada y, bueno, varias cositas. Este es el nuevo juego. Y es una bizarrada del canto. Del creador de Oldboy nos sacan el Vikings on trampolines. Vikings on trampolines. Es decir, vikingos en trampolín. O sea, de un búho volador a vikingos en trampolín. Pero el juego visualmente es una auténtica locura. Tiene formato cooperativo, además. Pero decirme que esto no es una auténtica chulada. Este vikingos en trampolín. A ver si lo acaba este año. En principio ya lleva casi 4 años de desarrollo. La fecha de salida es para este año que entra. Qué locurón. Hola Nikese, oh my god, ¿verdad? Buenas noches, Manu, guapo. Sí, no, muy imposible llevar el ritmo, imposible. Podría ser, pero vikingos en ropa interior juega real. Sí, pues tiene una pinta, la leche. A ver, y el tema cooperativo es un plus. A ver qué tal, a ver cuándo sale. Bueno, Child of the Forest. Otro juego más. El niño del bosque. Child of the Forest. Otro juego, dices, bueno, si... ¿qué tiene este? Nada, es pixel. Está muy chulo. La verdad es que es bastante redondo. Pero claro, ya dejan a veces que no sorprenden tanto. Pero sí lo que he visto que el tema visual me ha gustado mucho. Muy acabado. Y esto nos encantará jugarlo, la verdad. Creo que era RPG... con puzzles, con ese toque también celdero. Y esto, bueno, a los que nos gusta este tipo de juegos, Action RPG con situaciones diferentes, algo de puzzles, pues mola un montón, la verdad. Sí, Anikese, muy chulo. Child of the Forest, otro juego que nos viene el año que viene. Hola, Doctor Who, guapo.
Bueno, y este es de los que yo no tenía idea, la verdad. Este es de los que he ido descubriendo según he estado esta mañana bastante liadillo con el tema. Y este no sabía nada de él. He visto que también creo que fue apoyado en Kickstarter. Y la verdad es que está muy bien el juego. Hola, Leo Beluga. Muy buenas noches. Bueno, el Cloa. Cloa, que es el anterior Child of the Forest. Que le he dado algo que no tocaba. Aquí. Vamos al siguiente. El Standalone. Este ya a nivel pixel empieza a ser muy interesante por el tema de ciertos... El tema del humo, las partículas, cómo se ve, cómo pega las tortas. La verdad es que es un hack and slash plataformero, standalone. Tiene muy buena pinta, la verdad. Muy frenético. Y aquí somos una oveja que nos cargamos a los lobos. Muy chulo. Este standalone. A ver, este se nota que aquí le han puesto mucho cariño, ¿eh? Por todo lo que se ve en pantalla, cómo se ve, lo frenético que es, que se mueve. Muy, muy guapo este standalone. Este es uno de los que tengo ahí apuntadito, pero bien, a base de bien. Espada de Cloud. Lo dice Shinra. Standalone. Bueno, My Familiar. Este es otro de los que sí que no conocía nada. Pero nada de nada. O sea, digo, My Familiar, pensaréis, ¿qué es esto? ¿Es un juego cozy? ¿No? ¿Algo así? Bueno, pues parece que no. Y es como la vida aquí de furros, de animalitos, en una ciudad. A ver qué os parece el tráiler de lo que se ha mostrado. Que hay mucha... He visto que hay bastante gente que lo está esperando. Si es furros de cozy, pues no tiene mucha pinta. Aunque bueno, a Eva le encantará, seguro. Este sí que le gustará. Hola, Lax, guapo. Pues es un JRPG o RPG. Guapo, vida cotidiana, con situaciones. Y la verdad, me ha resultado muy chulo. Es de los juegos que digo, es de los que me ha dado... Ostras, digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Esto mola. Esto mola. El My Familiar. Nombre curioso. Mi familiar. Pero bueno. ¿Familiar de quién? Porque claro, aquí todos son familiares, ¿no? Son todos animalitos. La verdad es que buen pintón tiene. Bueno, y si tenemos la aquí en su momento, seguramente que lo probaremos, tanto o Eva o un servidor. Porque la verdad es que nos gustan los dos, seguro. Bueno, este es de los que seguro que a Eva le gusta. Que igual lo conoce ya, porque la conozco y esto está siempre al día. El Super Zoo Story. La historia del zoo. Un juego en el cual nos envalentamos y tenemos que gestionar un zoo desde los inicios, muy a lo Stardew Valley, que la comunidad cozy está esperando bastante. Tuvo mucho apoyo, creo que también salió un Kickstarter. Y como podéis ver, pues un juego más de farming, gestión, muy Stardew Valley, Animal Crossing, pero un pixel precioso también. Tendríamos que hacer una encuesta de cuántos conocéis y cuántos no. A ver cuántos salen. Hola Maite, guapa.
Es bastante precioso, naranjita. Sí, bueno, este seguro que lo tiene Eva en la lista de cosis, ¿eh? Conociéndola, seguro que lo tiene. Mira, ya me dice que sí, lo tiene. Ella lo tenía ya apuntadito. Porque además es bastante conocido en la comunidad. Bueno, amantes de la estrategia, la más clásica. A ver qué os parece esto. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Venga, a ver qué os suena. Dice Shinra que pocos de los que has enseñado conozco. Y eso que suelo mirar siempre lo que sale en Steam. ¿Te metiste tú en el Kickstarter? ¡Ostras! Shinra, qué guay. La vez que sí, Advance Wars se ve un auténtico Advance Wars. Y dice, y no sabía yo, mira, Shinra se metió en este Kickstarter. Se metió en la aventura de un Kickstarter con este. El juego, si os interesa, es Warside. Un total Advance War al más puro estilo clásico de Game Boy Advance. Pues aquí lo tenéis, pixel muy chulo. Copia de manual, más o menos. Sí, saldrá en físico. La gran mayoría de los que salen en Kickstarter, el 99,9%, si no diría el 100%, que salen físicos en Kickstarter, acaban saliendo también físicos en retail. Creature Keeper es otro muy chulo, el Creature Keeper, otro muy guapo, es el que estáis viendo aquí. Muy preciosista, el píxel muy pequeñito, pero los píxeles, pero muy guapo. Es otro de lo que la gente espera mucho. Con sus dungeons, todos tienen esa pequeña esencia celdera. Y bueno, y este pues mola un montón también. Son muy pequeñitos, sí, el escenario mucho más grande. Esto en una Switch hay que ponerse los ojos de... o una Steam Deck. Bueno, y este lo vimos ayer. El Altered Alma de Two Some Studios, estudio barcelonés, afincado también en Barcelona el juego. Que pintón, Metroidvania. Solo he puesto varios Metroidvanias de los más característicos que ya vimos, por no repetir catálogo. Pero que como se ve también, el juego en sí, el pixel que llevan casi 3 añitos, 4 añitos dándole caña al juego. Que salió en Kickstarter hace muy poquito. Y que durante este año nos saldrá en físico, posiblemente en el Kickstarter y también quizá retail. Digo quizá, aunque yo diría que sí o sí. Altered Alma, con la Sagrada Familia de por medio, Dalí. La verdad es que está muy guapo. Y el movimiento, si lo vemos, noto que lo hemos visto en la Indie Dev varias veces. Es espectacular. Bueno, ahora vamos con los juegos más nuevos, menos conocidos. El Tenjutsu. ¿De quién son? De los creadores de Dead Cells. O sea, ponemos Pixel, creadores de Dead Cells y Devolver Digital. Y tenemos el Tenjutsu aquí. A ver qué os parece el Tenjutsu. Estamos hablando de palabras mayores. Devolver, Dead Cells, creadores. A ver qué os parece el juego después de esta animación. Que tienen hasta el dinerito para hacer una ambientación animada. Un juego pixel de tortas, beat'em up. Muy guapo. Muy chulo. Muy guapo, muy guapo.
Dice Kiri Chanchelo, animación God y el gameplay muy guapo. Sí, a ver. Tienen dinerito. Devolver y los creadores de Dead Cells tienen dinerito, le están poniendo cariño. Están poniendo cariño. Pero esto ya es brutal. Este es el Sacrifire. Esto se ve de escándalo. Un RPG, JRPG. Impresionante. Ha sorprendido a mucha gente. Ha salido varios eventos en la Gamescom, en varios sitios. La gente lo está esperando desde hace ya un añito. En principio la fecha de salida es este año que entra. Se ve increíble. Este Sacrifire. Buenas noches, Kira. Con sus puzzles, no sé qué veis, no sé lo que veis, pero yo estoy viendo una maravilla. Esto es una chulada. Dice Sindra, con ser Devolver ya se sabe que es bueno. Sí, Devolver es una empresa que filtra muy bien lo que compra, Sí, este es bonito, sí, Aniquese, mucho. Hemos hablado un poquito al principio, Kiri Chanchelo, pero bueno, hablaremos el sábado. Acordaros que este fin de semana las noticias y el sorteo lo haremos el sábado. Que el domingo tenemos asuntos familiares. Pasamos el día de noticias al sábado, a las 9 como siempre, pero el sábado. Y haremos también el sorteo del canal, El Dead Cells no caló mucho en tema de streamers. Es que era un juego difícil el Dead Cells, no era tan fácil de MVP. Pero esto sí que es una auténtica brutalidad. El Neon Inferno de las creadoras del Steel Assault. Zenobia, un estudio impresionante. Su segundo juego es este. Este es una auténtica brutalidad. Se anunció hace 3-4 meses. Este Neon Inferno, increíble. Mañana toca Cosis, no, mañana toca Kira el podcast que vamos a salir aquí 10-12. Chicos y chicas, que además está preparando las cookies y Eva una especie de preguntas que vais a participar vosotros con una aplicación, con código, para ver si acertáis preguntas de cada uno de nosotros. Además del podcast que haremos entre nosotros. Mañana es podcast multi, Es un crossover. Sí, no, son creadores de Steel Assault. Es muy posible exactamente, Shinra, que este juego lo traiga a Limited Run Games. Pero se ve escándalo, Con Kahoot, sí, Kira, con Kahoot, tú lo has dado. Yo me he enterado de Kahoot esta semanita. Bueno, Eva me lo está explicando hace un ratito. Lo que era realmente. Yo no he estudiado, voy a suspender. Bueno, si nos conocéis un poquito a todos, algo tendréis que saber, Si no, tenéis que veros 2 años de directos de todos. Bueno, el Dracantos. Otro juego más. Tiene muy buena pinta el Dracantos. Diréis, bueno, tampoco sorprende tanto, ¿no? Ahora ya nada sorprende. Dracantos, muy chulo también. RPG. Acción. Con sus personajes. Sí, vamos a hacer una especie de Kahoot al principio. Querían hacerlo así para amenizar. Pasar un rato divertido y luego ya empezar con el debate. Pues este Dracantos, la verdad, también es muy guapo. Este sí que no tenía mucha idea de que existía. Salen muchos juegos. Ojalá que lleguen la gran mayoría físicos, ojalá. Bueno, el Discounty. Discounty es otro de la comunidad COSI que está bastante esperado. Este Discounty. Este de vida social, sim, de varios personajes. De hecho, Eva creo que lo tenía en su wishlist también. Me ha comentado que ella lo tenía. Y que la comunidad lo está esperando con muchísimo, este Discounty.
Sí, Kiri Chanchelo, ese... ese caerá. Lo que pasa es que, claro, no lo muestro aquí porque ya salió este año, ¿no? La pena es que para Switch no sale el primero. El primero creo que salió para PlayStation 4 o PlayStation 5 hace unos meses, o hace unos años. Este tiene que salir con descuento, el discounting. Pues claro. ¿Quién era? Discounting. PQF. Este es muy probable que este, por ejemplo, es de PQF llegue físico. Bueno, y esto es una brutalidad también. La tercera parte de los Arisen Force. Nos han salido ya 2. Los 2 primeros ya están en Steam. También muy guapos. Y este es el segundo. El tercero. El Bonimir. El Bonimir llega el año que viene. Una auténtica espectacularidad. La pena es que son de estudios asiáticos. Y que por el momento parece que no tienen el apoyo de las ediciones en físico. Por ningún publisher. Pero es una pena porque los juegos además están gustando mucho en Steam. Los 2 primeros. Y este tercero ya tiene un pintón increíble. Una pena. A ver si algún publisher, ya sea asiático con inglés o algún publisher occidental, lo edita, por Dios. Que es tan genial. Dice Shinra, ¿cómo le están dando el mundo al motor del Octopath? No sé si es el mismo motor, pero se asemeja mucho, la verdad. Sí. Pero fijad que aquí son Action RPG, o sea, con el añadido de que es un motor, le tienen que sacar rendimiento. Y fijad, sale para Switch. Es decir, que si quieren pueden sacarlo físico. Pues es que no quieren. No nos quieren hacer felices, ¿eh? Bueno, otro que está muy bien, el Cars Bane, Hack and Slash, acción, combos, muy guapo. Este tema combo, si os mola combate, se ve espectacular. Los combates de este Cars Bane. Juego, además, creo que es roguelike también, el tema de poderes. Pero cómo se ve el juego. ¿Este lo conocíais, el Curse Bane? Yo sí que lo conocía, este sí que lo conocía. Pero hace tiempo que no sabía nada de él. Y parece que sí, que al final parece que sí que llegará el año que viene. Pensad que muchos de estos juegos llevan 2, 3, 4, incluso algunos 6 años de desarrollo. O sea que lleva su tiempo, son estudios muy pequeñitos. Cars Bane. Bueno, a ver esto. ¿Esto qué creéis que es? Esta locura. Me ha dejado loquísimo. Se llama Unbroken. Es una locura brutal. Esto es todo pixel. Me ha dejado loquísimo. Es un Doom-like, un boomer shooter, lo que queráis, pixel. ¿Vais a ver alguno más como este? Pero esto lo queremos. Se ve de escándalo y estamos hablando que es un juego hecho a base de pixel. Hasta que no te fijas bien, si hay un poquito de claridad, dices, ostras, esto es verdad que es pixel. Súper extraño el efecto Naveche, pero a la vez loquísimo, ¿eh? Vais a ver alguno que la verdad hasta hemos llegado a un momento que le están sacando partido al arte de pixel brutal. Bueno, Death Wait.
Este es un táctico muy chulo, que nos recuerda al Metal Slug Tactics, ¿no? Pero en este caso, en este mundo de islas flotantes, este RPG táctico que tiene muy buena pinta, como podéis ver, con un árbol de habilidades muy loco. Hola, guapo, Macarra. Aquí os dejo a Macarra, que siempre lo tenéis a tope jugando, y aquí tenéis su canalcito de YouTube. Dead Weight, muy buena pinta este. Radio The Universe, este es de los juegos que os digo que tiene por lo menos 6 años. 6 años que estaba en desarrollo, y parece que al final llega este año ya. Con un pixel muy... sobre todo a tema de colores, como podéis ver, un efecto diferente, que a la vez muy guapo. Este Radio The Universe. ¿Estás sobado, Macarra? ¿Duermes poco? Sí, Cristian Chelo, mucha merca guapa. El año que viene, muy buen año Pixel. Muy bueno, muy bueno. Con sus puzzles. Muy chulo. Este Radio The Universe. Pero no será fácil, no. Este no va a ser facilito. Dice, es una locura como se ven ya, pero nosotros porque tenemos ojos que no son biónicos. Ya sabéis que están los de la comunidad de los ojos biónicos, que si no es AAA, texturas 8000 trillones de polígonos, y que se vean a 8K, ya las 4K no valen, y con rayos, trazado de rayos de esos a tope. No son buenos juegos. Ya sabéis que nosotros no estamos en esa onda. Bueno, fuera de bromas, creo que el Pixel está ahora gustando más. De hecho, hubo una moda hace 10-15 años que todo lo que fuera Pixel era caca. No sé si os acordáis. Todo lo que fuera Pixel no gustaba. Presuntamente no gustaba, la prensa incluida. Se defenestraban juegos por ser pixels. Ya en la época de Play 1 y Play 2, todo lo que fuera pixel bajaban notas. Yo leía comentarios y análisis como poco trabajado, juegos de antaño, cosas así. Y ahora parece que eso ha cambiado y volvemos a lo que es la realidad, que el pixel mola, que es otro tipo de juego o de disfrute, y que tiene su cabida. Y en este caso, por ejemplo, como habéis visto aquí, este juego, aquí en el inicio, de los creadores de Crosscode. Quedaros con el título, porque Crosscode es un juego real, y el nuevo de ellos es el Alabaster. Y tiene otro pintón increíble, el Alabaster. Además han mejorado mucho el pixel, y eso que el Crosscode estaba muy bien, pero el Alabaster... Y es muy posible que juntamente con el Crosscode, como salió físico el Crosscode, este también lo sea. Ojalá, porque tiene un pintón muy muy chulo. Este Action RPG. Dice Chris Sanchero, totalmente. Tengo amigos así, aunque poco a poco van cambiando. Sí, es el tema. Que va calando y van probándolos, van jugando, van viendo que se puede jugar a todo, disfrutarlo todo, a partes iguales. Puedes jugarte un AAA, un God of War a tope, un Doom, y jugarte, por ejemplo, el Alabaster y disfrutarlos todos, los tres, a tope, cada uno a su manera, ¿no? Dice luego, creo que estoy en buen lugar. ¿Qué razón tienes? Sí. Pero también es lo que estamos... Parece que todo va cambiando, ¿no? Que poquito a poco esa percepción de que todo lo que no fuera perfecto a nivel 8K o lo que queramos ponernos, ahora ya no están así, y que todo tiene cabida. Si no, de hecho, es más caro el pixel que otro tipo de trabajos.
Por eso está el motor Unity y otras cosas, que hacer pixel hoy en día es muy costoso y caro. Muy laborioso sobre todo. Bueno, The King is Watching. A ver, The King is Watching. A ver, esto no sé cómo tomarlo, pero es muy original. Y es sobre todo, es un juego de estrategia muy guapo, tipo building. Tenemos que crear nuestras unidades, nuestros edificios y tal, pero defendernos a la vez. Y es todo hecho por pixel. Muy chulo. Muy guapo. The King is Watching. Muy a tener en cuenta, sobre todo si os gusta la estrategia. Especie también de Tower Defense, que a la vez tienes que defenderte. Muy guapo este juego. Sí, mola mucho el gameplay, por eso lo he puesto. Y Sanchelo, mola un montón. Hola Rune, guapetón. El pixel nunca muere. Dice Naveche, solo con mirar las notas que pusieron en el Castlevania. Sí, aquello fue sangrante, Naveche. Lo del Symphony of the Night fue sangrante. Fue sangrante. Fue muy loco aquello. Bueno, Kill the Shadow. Kill the Shadow es uno de los trabajos pixel más impresionantes de los últimos años. A ver qué opináis. O sea, a nivel pixel, impresionante el trabajo. Los fondos, la ciudad. Y es un juego de investigación, es un point and click. Aventura gráfica, con algo de interacción, algo de puzzles, pero lo que es el trabajo pixel del juego es una brutalidad. Escenarios, un locurón. Muchas ganas, sobre todo para los amantes de las aventuras gráficas, juegos de investigación, de asesinatos. Esto tiene que ser un AAA. Dice Rune, hoy mandan la alegría con el The Messenger. Creo que va a ser el juego más esperado del año que viene. Ni Game Awards, ni AAA, ni historias. El The Messenger va a ser el juego más esperado del año que viene. Luego lo vamos a comprar 4 gatos. Ahora mejor. Se me ve menos barba, ¿no? No. Bueno. Ya os digo, este Kill the Shadow, si os gustan las aventuras gráficas, si os mola el pixel, muy guapo. Y luego vamos a otro, ya lo vimos ayer, que nos salen nada en 15 días de Ladybug, este Metroidvania, que vais a ver pocos, por lo que hicimos ayer el especial, pero este, como a nivel pixel es brutal, tenía que ponerlo. Blade Chimera, de la gente de Ladybug, Record of Lodos Deadlit, Toho Luna Nights, y la verdad es que tiene un pintón, y este es casi un 100% que llegará físico seguro. Si no llega a Europa, llegará seguramente a Japón. Esperaremos esa edición física como agua de mayo. Este Blade Chimera, muy chulo. Y el equipo de desarrollo Ladybug es brutal, o sea que esto calidad, no os preocupéis que va a tener muchísima calidad. De hecho es el Toho Luna Nights, Ludita Selecta el año que viene, es de ellos. Dice Rune, este cae fijo en físico, sí, y tanto. Hola GR guapo, buenas noches. De todas maneras, como estos especiales son muy largos, tened en cuenta que los vamos subiendo, los dejaremos todos aquí en Twitch y van a estar en YouTube para siempre, lo que nos deje YouTube. Y aquí os dejo, para el que no nos siga en YouTube y todas las redes, os las pongo aquí, con Instagram, TikTok, Blue Sky. Si queréis entrar en Telegram, que somos un grupo ya de más de 200 y pico, y sobre todo para seguirnos en YouTube. Bueno, y este está también muy guapo. Otra aventura gráfica muy chula, The Drifter, la cual no nos deja indiferentes. Asesinatos, situaciones grotescas. The Drifter,
La verdad que tiene muy buena pinta este de Drifter. Bueno, ¿cómo va la selección? ¿Va bene o no va bene? Son muertes jodidas, sí, Crichanchelo. Es un poco caótico. Supongo que dependiendo de las elecciones que hagas en el juego, te pueden pasar muchas cosas. Bueno, ¿os suena Let's Build a Zoo? Que llegó físico. Por eso los creadores nos sacan Let's Build a Dungeon. Let's Build a Dungeon. Es decir, que puede ser que llegue físico y sobre todo va a ser muy buen juego. Aquí te muestran un poquito cómo generar para crear tus dungeons. Como hacíamos con creamos el zoo. Puede ser muy loco, sobre todo para grandes emprendedores, creadores de mazmorras. ¿Veis aquí? Un RPG Maker camuflado, más o menos, más o menos. Bueno, y este es uno de los, para mí, más esperados para mí, ¿eh? Este ya he hablado varias veces de él, incluso en algún especial de terror, survival. El Holstein, el cual mezcla pantallas en primera persona con pantallas en tercera, vista isométrica, es brutal. Quedaros con el nombre, Holstein, H-O-L-S-T-I-N. Brutal. Conducción, acción, vais a verlo. Vistas en primera persona, en vista isométrica, combate, una vez que hay que combatir en primera. Es un pixel muy guapo. Y tiene un pintón, como diría Poropo. ¿Veis aquí? Combate. Una vez que combatimos, también podemos combatir en primera. La verdad es que esto tiene que ser espectacular. Muy chulo. Holstein. Bueno, el Undermine 2. Y me dirá Shinra, bueno, pues si sale este, también llegará a Limited Run Games, que el primero llegó a Limited Run. Este Dungeon. Este RPG con toques roguelite, incluso con cooperativo, que la liamos pardas en los calabozos, en las dungeons, que llegó físico por Limited Run y posiblemente está también, gente que lo espera muchísimo. Este Undermine 2. Dice, me gusta más el rollo de este que el Pacific Drive. Hombre, es que este Rune tiene mucha acción. El Pacific Drive era mucho más tranquilito, mucha conducción, reparación, conseguir recursos, arreglar el coche, seguir adelante. El Holstein, tiene que ser muy guapo jugarlo, ¿eh? Undermine 2. Y ahora, vamos a por nuestro Punch Out. ¿Qué os parece este? Este es el Big Boy Boxing. Un juego pixel de peleitas a lo Punch Out. Muy buena pinta también. Buenas noches, Urban Madrid, muy buenas. ¿Qué joyitas? Bueno, joyazas, diría yo, y muchas. Hemos seleccionado hoy casi 100 juegos pixel que nos llegan el año que viene, 2025. Del cantidad de catálogo pixel que va a llegar, lo que a nuestro gusto es más interesante, y lo estamos viendo hoy. Casi 100 juegos. Y aquí tenemos que la verdad es que no hay demasiado catálogo de boxeo y menos así, y se agradece.
Sí, sí, Urban, cuando acabe el vídeo lo tendrás disponible aquí en Twitch y luego más adelante lo subiremos a YouTube también, ¿eh? Bueno, de la gente de Jazz Club, ¿sabéis quién son la gente de Jazz Club, no? Los creadores de Shovel Knight, su siguiente juego que por fin parece que llegará este año, el Mina de Hollower, este RPG que cambian de género. Esto es uno de los juegos más esperados, ¿eh? En listas de Steam, este juego se espera muchísimo. Estamos hablando de los creadores de Shovel Knight. Ya, que tiene buena pinta. Más ese pixel tan 8-bitero, tan característico de la gente de Jazz Club. Es que es otra cámara Urban Madrid. Es que no podemos utilizar la cámara del Mac. Ha habido una actualización del Mac y se la han cargado. Hay un revuelo para todos los Macs inferiores al que tenemos, que tiene 1 año y medio, 2 años. O más. No hay ralentizaciones. Se desincroniza el audio. Se ve totalmente borroso. Es una auténtica marranada lo que han hecho. Pero hay una nueva versión beta, pero no la podemos poner todavía en este Mac. Y hasta que no haya una oficial, tenemos que utilizar una cámara externa, que es la del móvil. Y por eso no hemos hecho hoy unboxing, por ejemplo. Pero bueno, ya iremos mejorando. Y si no, habrá que al final comprar una cámara. Típico de la manzana, así, macarra, sí. No te preocupes, Urban, si es normal. Yo también, cuando me veo así en la cara con todo el pelón blanco. Bueno, el Paint Breakers Roaming Blades. Otro juego táctico que tiene también pintón. Y a mí ya sabéis que los tácticos me molan mucho. Hola, Cer Dragón, muy buena, guapetón. Hoy parece Santoni con el halo. Yo diría... Bueno, me has dicho Santoni. O puede ser también Papá Noel, ¿no? Con tanta barba blanca. Me pongo el gorro del Pikmin ya y tela. Mira, aquí os dejo el canalcito de Acel. Este es un táctico, tiene muy buena pinta. El nombre es Pathbreakers Roaming Blades. Otro que llega este año que entra. Ojalá también salga físico. A ver, de los que hemos visto hasta ahora, los que habéis visto desde el principio, ¿cuál no queréis que salga físico? ¿Cuál de ellos? Que me entere. Bueno, y este me encanta. Este es uno de los que vimos, incluso lo enseñamos en el canal. El Review the Game. Intentando emular esos juegos de Game Boy. Es un RPG guapísimo, muy chulo. Y me encanta, la verdad estoy enamorado del juego. Review the Game. Bueno, y este es otro juego de esos Metroidvania que mostramos ayer, que era casi imposible no sacarlo aquí hoy. Porque estamos hablando de calidad gráfica pixel, de lo mejorcito pixel que llega el año que viene. Podríamos haber sacado ayer otros 50 títulos más de los que vimos ayer aquí, pero claro, estaríamos repitiendo directo. Solo he puesto los mejores. Metroidvania. Y Mariachi Legends, que además sabemos que Tesura lo traerá físico por aquí. Y se ve de escándalo. Escandalosamente precioso. Mariachi Legends. Que lleva sus 2 añitos. De hecho, el Kickstarter, donde Tesura hizo también la edición física del Kickstarter, fue hace 1 añito y medio. Y en principio creo, o según comentaban, que durante este año que entra lo tendrían ya finiquitado. A ver si tenemos suerte. Pero bueno, no hay prisa, ¿eh? Ojalá, si tienen que estarse otro añito más, que se lo estén y que lo saquen bien pulidito, bien guapo. Se ve espectacular. Mariachi Legends. Bueno,
Vamos a este, Replaced. Este es otro que tengo que confesar que no tenía ni idea, ni flowers. Replaced. A ver qué os parece. A ver qué os parece este. Que esto es pixel, ¿eh? Esto que estáis viendo es pixel. El juego, tal como se ve, ahora es pixel. Uff, cómo me ha gustado. El movimiento, cámara. Qué chulo. La verdad, la técnica pixel que utilizan aquí, brutal. Y además un juego que lleva tiempo de desarrollo. No tenía ni idea, la verdad. Me había pasado desapercibido por mi radar. Pero cómo luce el juego, cómo luce. Fecha de salida el año que viene. Y el juego se ve increíble. De lo mejorcito que estáis viendo hoy en el especial, ¿eh? Vaya pixelacos que tiene. Parece hasta increíble, lo que se está viendo, No parece ni normal. ¿Os imagináis esto en la época de Spectrum? Wow. Dice, esta es una salvajada. El Neon Blood es un aperitivo y tanto. Es que esto cuando salga... tiene que partirlo, Pregunta Eva el nombre, es Replaced. Dice Adecel, este es que tuvo un tiempo en el limbo. Sí, pero bueno, ya parece que están en ello, Flipando, ¿verdad, Naranjita? Y este que el Threads of Time, que han hecho Kickstarter y que se ve increíble. Esto es una... Este es de aquellos que os mostré en algún especial y que decía, es que no quiero meterle al Kickstarter. Y de los que me hubiera encantado meterle, este me hubiera encantado poner dinero, echarle un apoyo al equipo porque se ve de escándalo, animaciones increíbles. Se ve el juego chulísimo, combates de diferentes perspectivas. El Threads of Time, brutal. Parece un Autopad Traveler vitaminado a 1000, Este. Qué guapo. Threads of Time. El Ada, sin H. Ada Tainted Soil. Otro en vista isométrica. Pixel más sencillito, pero no por ello menos bonito. Claro, dices, acabamos de ver dos juegos anteriores de pixelacos y esto parece hasta feo, ¿no? y para nada. Hack and slash, acción, chulo, toques celderos. Sí, verdad, Macarra, claro, es que estamos viendo la creme de la creme de los juegos pixel que nos llegan el año que viene. Pero que me lo pongan en físico esto, verás si cae, si no, El juego se llama Ada Tainted Soil. Forge of the Fire, otro Kickstarter que lamentablemente no pudimos meterle. Este incluso me acuerdo que lo hablé con Eva. ¿Qué hacemos? Es que es precioso este juego. El Forge of Fire. Creo que si no me equivoco mal estaba Premium Edition detrás de él. Es muy posible que Premium no lo saque físico.
Pero se ve precioso. Recuerda mucho los juegos de Super Famicom, de Super Nintendo. Pixel precioso. Este Forge of Fire. RPG también, por turnos, clasicote. La verdad que he hecho en falta últimamente jugar un juego de RPG por turnos, ¿eh? Ahora que lo veo me está entrando ganas. Eva dice ya no sé si la escucháis, que me está buscando ya uno. El problema de los juegos por turnos y RPGs es que son muy largos. Ese es el problema que tienen. Pero he jugado muchísimos en mi vida. Muy clásico, pero muy guapo. Bueno, aquí se viene otro de los gordos, que lo vimos ayer también, otro Metroidvania de los creadores de Celeste. Por fin parece que llegará a su fin la salida del juego Earthblade de los creadores de Celeste. Esto es canela, un mapeado se ve enorme. De hecho en el tráiler les muestran lo largo que es el mapeado del juego y es brutal. El Earthblade. Aquí os dejo el canalcito del abuelo gamer. Hola, guapo. Como podéis ver, vaya mapa, ¿eh? Vaya mapa. Enorme. Y bueno, sabiendo que es del estudio de Celeste, pues juego malo no va a ser. Precisamente malo no va a ser. Va a dar de qué hablar. De hecho, Silksong, que no lo visteis ayer porque no lo quise mostrar, si sale el año que viene, tiene competidores a nivel Metroidvania muy bestias. Es que se le complica. El año de salida era este. El año era este, el que ha pasado. El año que viene tiene ahí auténticos competidores que se lo van a poner difícil. Y como dice Eva, no tendrá el efecto sorpresa. Ya no es la novedad. La gente se ha caído un poco del barco, tanto esperar. Veremos al final qué pasa. Earthblade. Bueno, el Tether Haste. Tether Haste. Este es uno de los juegos preciosos, plataformas, acción, cute, cozy, que a Eva le gustaría. No sé si lo conoce, que ha salido de un Kickstarter, ha salido bien, muy colorido, muy bonito también. El Tether Haste. Tiene cositas así, habilidades a lo Celeste, pero no, ni mucho menos a la dificultad del mismo. Si no, veríamos. Dice, la demo de este no estaba mal, no tenía peso saltar. Bueno, aún le queda un añito a Cel, para que salga al final el juego. Piensa que la gran mayoría de estos juegos al final salen muy diferentes el acabado final. Veremos al final la mayoría de ellos. Pero bueno, tiene pinta que estará bien. A nivel gráfico se ve increíble. Aunque es verdad que al final el gameplay, si el gameplay no acompaña... El Odin Fall. Bueno, uno de los Twin Stick Shooters. Por fin, un roguelike Twin Stick Shooter afincado en el Ragnarok. Este Odin Fall. Con dioses mecanizados. Otro Twin Stick que pinta guapo, frenético, para los amantes de la canela en rama a disparos. Y aquí tenéis uno que llega el año que viene. Odinfall.
Bueno, a ver qué os parece este. ¿Os gustan los Pokémon? Los Pokémon, los Digimon y tal. Esto en la comunidad hizo que hablar este Lumentale Memories of Trey. Si no me equivoco era este. A ver, que aquí hay un teaser. A ver qué tal os parece. A nivel gráfico, esto ojalá fuera un Pokémon. Por favor. Señores de Nintendo, Pokémon Company, Game Freak, queremos algo así. No es mucho pedir, ¿verdad? Esto se ve de escándalo. Lumentale. Bueno, es que nunca fueron así, Crisanchelo. Tan guapos no fueron, pero sí que es verdad que la esencia lo tenían a esto. De hecho, esto copia bastante la esencia de Pokémon, pero mucho, ya como podéis ver, esos combates de en esta vista. Y ojalá volvieran alguno así, en esta calidad, mínimamente, ¿no? Creo que lo partirían la pana. Pero parece que quizá el tema no es un tema de que tengan miedo a vender, que vendan menos. Yo creo que es un tema de trabajo. Ya sabéis que el tema Pixel es muy laborioso. Mucho. Sí, llevan ese camino, sí. A ver qué nos sacan en el siguiente Pokémon. Parece que mejoraron con el anterior, por lo menos en el gameplay. La gente estaba contenta. A ver qué nos pasa con el nuevo. Pero bueno, este Lumentale tiene un pintón. Que sepáis que esto existe, que están trabajando en ello y que lo vemos el año que viene. Y ojalá en físico. Si es que Nintendo no se lo carga por algún que otra cosa, que algún parecido de algún Pokémon de estos, ¿eh? Pero tiene ese rollo Digimon también, ¿habéis visto? Tiene ese rollo Digimon y Pokémon, porque esto es muy Digimon. Tiene una mezcla ahí que ha cogido cositas de las dos franquicias. Bueno, a ver qué os parece este. El Meat 2 Absolute Zero. Qué chulo. Esto lo quiero. No sé si lo he puesto en deseados para Eva, pero a ver si Eva lo ve ahora. Meat 2 Absolute Zero. Y este igual también a Lokimara le va a gustar mucho, porque se ve frenético, muy guapo. Meat 2 Absolute Zero. No, con 2 barritas. Meat 2 Absolute Zero. Tiene esa mezcla guapa que ya hemos visto en otros juegos como el Volgan. Sí. Sale. No, pero no hay fecha. Creo que se retrasa el año que viene, Eva. Se retrasa el año que viene. Sí, en principio salía ahora el Early Access, pero creo que se retrasa el año que viene. The Rangers in the South. Este es otro juego muy chulo. Otro muy guapo. La verdad es que tenemos juegos pixel para dar y vender. Ranger in the South. Un action RPG. Aquí copian también ese mapeado y esos gráficos muy Octopath. Pero se agradece que sea un action RPG también. Tiene buena pinta. The Rangers in the South. Bueno, esto lo vimos la semana pasada. El Mechablot Quarry Assault. Nos metemos en el mando de un mecha. Primera persona. Pixel. Guapísimo, chulísimo. El Mechablot. Nos encantó. Y esto llega el año que viene. Como podéis ver, muy original.
Mechablot Quarry Assault. Muy chulo. Me sorprendió mucho. Este lo tengo en mi lista ahí de deseados. Que cuando haya posibilidad de jugarlo, lo jugaremos. Bueno, el Odd Venture. Odd Venture. Este es un juego muy a lo Mother. A ver qué tal, cómo sale, pero tiene muy buena pinta. Amantes de Mother, ya sabéis. Juegos de Nintendo. Tiene esa pinta, ese rollo thriller, aventura, RPG. Y aquí, además, no se esconden, ¿eh? No se esconden. Este Odd Venture, que salió muy bien del Kickstarter, con muchas paranoias, como podéis ver, tema puzzles, muy chulo, ojalá también en físico. Este Odd Venture. ¿Este lo conocíais? Este creo que Eva lo conocía, yo no. Este Eva sí que me parece que me ha dicho que ella ya lo conocía. Pero yo, la verdad, que lo he descubierto hoy. He salido del letargo. Bueno, que Chanchero no es el único, yo tampoco lo conocía, ¿eh? Es que hay muchísimo catálogo, es brutal y a ver, y ahora entiende uno por qué la situación en la que están muchos estudios. Que sale mucho juego de muchísima calidad. Como os hemos dicho al principio del directo, hoy en Steam, filtrando todo lo que sale en 2025, que sea Pixel, más de 4.000 juegos. Más de 4.000 juegos Pixel para el año que viene. Sí, que hay muchísima broza. Claro que está, que hay mucha broza, pero claro, entre toda esa broza hay 100 juegos así. Y más que seguramente que algo se me habrá pasado, o algunos que no tendrán fecha, que saldrán el año que viene, de una calidad excelsa, más todos los juegos que no son Pixel. Claro, es que estamos hablando de que esto es Pixel. Sumamos. ¿Cuántos juegos salen al año interesantes, buenos e increíbles? Muchísimos. ¿Y cuántos puedes jugar y comprar? Muy pocos. Claro, al final es una locura. Bueno, el Hollow Survivors. Hack and Slash. Buena pinta, muy oscuro. Claro, Cristianchelos, es que cada año sacan más y más. Además, con la posibilidad de que eres un pequeño estudio o varios programadores que te puedes autofinanciar para sacarlo en Steam y darte a conocer. Y al final las posibilidades son enormes. Eso antes era imposible. Antes, si no tenías apoyo económico, no podías sacar un juego o publicarlo, ya fuera digital o cualquier otra manera. Y ahora pues hay muchas puertas abiertas. El problema es financiarse para poder hacerlo. Hay muchos estudios pequeñitos que totalmente se endeudan para poder sacar su juego, para ver si tiene éxito. Bueno, el que hablamos ayer, el Guns of Fury, no es Run and Gun. Es el que hablamos ayer, es un Metroidvania con toques Run and Gun, pero Metroidvania de disparos, muy Metal Slug, como podéis ver, un pixel guapo. Nos llega el año que viene, hablamos ayer también de él. Otro más, sale de la tónica más clásica de los Metroidvania a espadazos. Aquí tenemos armas de fuego y nos llega el año que viene. Y ojalá que físico, ojalá. Guns of Fury. Muy chulo, muy chulo. Algunos hablasteis del Slackvania, ¿no? Slackvania, este es un Slackvania.
La verdad es que está guapo, ¿eh? Tener esas fases de run and gun. Y ojo, cuidado. Switch está aquí. ¿Quién no lo sacará en físico? ¿Lo dudáis? Slumbering Feline. Este es un Metroidvania que ayer no hablé de él. Amantes de los Metroidvania, este no lo puse ayer. Este se me saltó, pero es pixel. Y es un juego, como veis, muy bonito. Y el cual eres una maga que haces disparos de luz para parar a las sombras. Muy chulo, muy chulo. Pixel, llega el año que viene. Este Slumbering Feline, de esos Metroidvanias que más interesantes que ayer. A ver, este se me pasó. Como podéis ver, es loquísimo el catálogo. Y al final lo ponemos hoy porque también es Pixel. Nos llega el año que viene. Este Slumbering Feline. Bueno, el Spitfire. Esto es una bizarrada del carajo. Eres un creador que haces una llama, como veis aquí, que dispara cosas. Y es una especie de Tower Defense, Twin Stick, Shum. Es muy loco esto. O sea, esto simplemente por la bizarrada que es, lo tenía que poner. El juego se llama Spitfire. Fases de Shoot 'em Up. Es un juego muy a tener en cuenta por lo diferente y original que es. Este Spitfire. Es que... qué bizarro, ¿eh? Spitfire. Bueno, a ver qué os parece esto. Esto sale en Neo Geo y Mega Drive. De la gente de Neofit, pero... que trabaja con Pixel Art, pero también sale en Steam y posiblemente en consolas. Así que igual lo vemos también en Switch y Play, pero también en Steam. Este Diamond Claw, un puro estilo arcade, estilo retro, se ve genial. Qué guapo se ve. Incluso lo podéis comprar para los nuevos juegos de Neo Geo o Mega Drive. Pero esto en digital lo probaremos en Steam, seguro. Y si sale luego en Switch, que muy posible salga también en Switch o Switch 2 o Play, tiene pinta de que también llegarán. De la gente de Neofit Studios, pues le daremos también caña. Neofit, si no me equivoco, son los creadores de Astebros, Asteborg, que os suenan, ¿no? ¿Os suenan? Que también han llegado a físico. Pues este es el juego que están haciendo, apoyados por Pixel Art, y que llega también en digital el año que viene a Steam. Este Diamond Claw. Bueno, un run and gun que no conocía, el Gundroid. Digo, ¿esto qué es? A ver, gráficos muy sencillotes, pero el juego gameplay me ha gustado mucho. Tenemos aquí un nuevo run and gun a tener en cuenta. Que cuidado con este. Este Gundroid tiene buena pinta y puede ser muy jugable. Gundroid. Para muchos recordará muchos juegos clásicos de antaño. Contra, Ikari Warriors, el propio Iron Meat que ha salido hace poquito. Tiene esa esencia y tiene buen gameplay. Por lo que vemos ahora, tiene buen gameplay. A ver qué tal es cuando salga. Y igual lo intentaremos probar. Este Gundroid. Que tenemos demo disponible, ¿eh? Si aquí lo quiere probar. Gundroid.
Y de la gente de Handusoft, Atrio, el Kemono Warriors, o Kemono Héroes más bien, Kemono Heroes, que puede ser cooperativo, que tiene mucho pintón, que también estuvo la Indie Dev. Esto llega el año que viene. Y a ver si Tesura o Meridian o alguien de por ahí se le ocurre no sacar esto en físico. Como no se le ocurra sacarlo, ojalá. El Kemono es muy mono, el Kemono, ¿eh? ¿Qué mono es el mono? O no, ¿qué mono es el Kemono? Está muy chulo. Este lo vimos, además, lo tenía expuesto también Handusoft en la última Indie Dev. Lucía de escándalo. También la posibilidad de jugar cooperativo, como podéis ver en pantalla, hasta 4. Dice Kirichanchelo, una duda, ¿vais a transmitir los Game Awards? Estaba dudando, Kirichanchelo. Teníamos pensado de descansar, pero en todo caso, si había mucha demanda, el único que ha demandado eso ha sido tú. Hacerlo en directo a través de YouTube. Por Streamlabs y hacerlo a través de YouTube. Pero bueno, eso tiene que ser que seáis, yo que sé, 300 personas ahora mismo aquí en directo y digáis, queremos Games Awards. Eso. Bueno, a ver, ¿a qué hora es? A las 12, ¿no? A las 12. Si es a las 12, bueno, no sé. El tema es el rato que va a estar ahí el tema hablando el Doritos. Que habrá a las 3 de la mañana. Bueno, el Screaming Savage Blood Dead. Este juego arcade survival. ¿Cómo lo veis? Es un juego arcade survival en lo que cualquier pato, cualquier mosca nos puede hacer pupa. Está chulo, está muy guapo. Este rollo tan clasicote. Acabará a la 1:30, dice Rune. A ver, puedo cenar aquí en directo, pero lo tenemos que preparar para hacerlo en YouTube. A ver, si me decís que vais a estar unos cuantos, lo puedo pensar. Hola, Carl, guapo. Mad King Redemption. Juego de acción, bebe de clásicos como los Golden Axe, Beat 'em Up, o eso dice el estudio. Tiene ese rollo. Y bueno, puede estar guapo, ¿eh? Este Mad King. Que a la 1:30 empieza la mandanga. Kirichanchelo, a la 1:30 de la mañana. A la 1:30, que acabaremos a las 5. No va a ser complicado, ¿sabes? Va a ser complicado porque yo además mañana tengo que madrugar, que tenemos que ir al médico, pero el veterinario tiene la pobrecita la vela, le toca analítica, la tengo que llevar a la analítica. Si le toca. La pobrecita que hace medio año le encontraron un problema, un poquito el hígado un poco tocado, y le hemos cambiado la alimentación y ahora le toca otra vez analítica. Y a primera hora tengo veterinario. Me vais a hacer un roto. Y encima creo que la han llamado, que la pasan un poquito antes. Eso no me lo había dicho Eva antes. Ostras. Bueno, si me decís que sois mucha gente, me lo pienso en el rato, ¿eh? Bueno, amantes de los shoot'em up, el Galaxy Edgeways, juego que lleva 2 o 3 años. Le ha puesto mucho mimo este desarrollador al juego. Me encanta. Y tiene un pintón este Galaxy Edgeways. Cuidado, me gusta mucho. Ese rollo Twin Stick, gráficos pixel, como veis, guapísimos. Ojo con este. Este tiene pinta de ser canela, ¿eh? Es que le han puesto una hora terrible, sí, Kirichanchelo. Le han puesto una hora para el público americano y asiático. Sí, la verdad es que, bueno, el tema es que es una hora poco defenestable. Me hubiera encantado hacerlo. Si lo hubieran hecho ahora, lo hubiéramos hecho, pero esa hora es un poco complicado. Ok. Hola, Melo, joder, muy buenas noches.
Ya os digo, este Galaxy Watch Edgeways tiene una pinta muy guapa, este juego. Pixel. Y este es de los que le he recomendado a Eva, de esos juegos cozy, marítimos, plataformas, el The Port of Yumana, que ambientado en el mar. Que tiene muy buena pinta. Sí, los de Games Over. Claro, Macarra, es que te lo ponen una hora que para el público precisamente europeo no es. ¿No han pensado poner una hora un poquito más decente para todo el mundo? Que pueda coincidir más gente en todos los sitios. Bien. Bueno, el Neon Abyss. ¿Os acordáis del Neon Abyss que salió por Limited Run Games? Juego muy chulo, plataformas, acción, shooter. La segunda parte nos llega el año que viene. Así que igual lo notará también Limited Run Games. Este Neon Abyss 2. Sí, que le da igual todo al Doritos. Bueno, no le da igual todo, le da igual. Lo que le importa es el dinero. Normal como empresa, porque no deja de ser los Game Awards un evento privado, que la gente a veces se olvida. Yo he escuchado decir, no, es que es un evento oficial como los Oscars. No, para nada. Los Oscars, detrás de ellos está la Academia Oficial de Estados Unidos de cine. Eso sí que es un evento oficial. Aquí está la empresa del señor Doritos. Una empresa privada que pone las normas según funciona, más o menos. Punto y pelota. O sea, que sea estandarizado como algo más oficial porque no hay nada más importante, sí, pero no es oficial. Es algo que han cogido y la prensa internacional lo ha acogido. Porque al final vota gente de la prensa, lo han dado como algo bueno y al final se le da como algo interesante, pero yo os digo una cosa, para mí es un poco irrelevante los premios, pero en fin, es verdad que al final se basa uno mucho en lo que muestra. Bueno, el Subversive Memories es otra aventura con toquecito de survival. Este Survive Memories, como podéis ver, Survival Pixel. Mola, Así lo ves por los anuncios de juegos nuevos. Sí, en eso está guapo. En eso sí que está guay. A ver, es que este año lo han hecho un poco... Otros años lo han hecho un poquito antes, ¿no? Me parece que el año pasado lo hicimos. O casi lo hicimos. Sí, Rune. De hecho, creo que los premios están casi cantados cuáles van a ser. Casi cantado, más o menos... No va a haber muchas sorpresas. No creo que haya muchas sorpresas. Y este está muy chulo, si os amantes del terror, naranjita, este Subversive Memories tiene buena pinta, El tema de las sombras, tienes que utilizar la linterna para que no te enganchen. Muy guay. Bueno, este es un juego nuevo. Se anunció esta semana en el evento latinoamericano y tiene muy buena pinta. Este es el Cyberwar Neon City. Twin Stick, muy frenético, muy chulo, con fasecitas tipo Shom, muy guapo. Hola Jack, ¿qué pasa, guapo? Dice GR, si esta tarde he visto 20 veces ya el anuncio de Andalucía en Twitch, no quiero ni pensar si tengo que aguantar hasta las 1:30 de la madrugada de los Game Awards. Sí, bueno, es lo que hay. Sí, LATAM se está poniendo mucho las pinas. ¿Vais a ver alguno más?
está subiendo mucho. Este es otro. Este, por ejemplo, este es el Arashi Gaiden, un táctico RPG no es japonés, es latinoamericano. También se mostró en el evento LATAM y es muy chulo. Ese Arashi Gaiden, de estos de los que me ha apuntado en mi cabeza a futuro, porque tiene un pintón. Sale el año que viene. Este Arashi Gaiden se anunció esta semanita. Muy guapo también. A ver este. A ver qué os suena. A ver qué... mezclamos Metal Gear Solid con un metal y nos sale el The War in Chiapas. La guerra en Chiapas. Entre guerrillas. De un estilo también. Pues me ha gustado bastante este juego. Es también del evento LATAM. De hecho, totalmente traducido a latino. Español latino. Y ojo con él porque tiene un pintón. El tema del sigilo. Creo que han bebido bastante de los clásicos de Metal Gear y de Doom Metal. Y ojo con él. Ojalá tenga la posibilidad de salir en físico. Ojalá tenga alguien en Publisher que lo editen en físico. Y si no, lo disfrutaremos en digital. El tema del sigilo. También cómo hablan por los walkies. The War in Chiapas. Y muestran un poquito del gameplay. La verdad es que me ha gustado. Digo, mira, que LATAM, la verdad, como le está pasando a Asia y a ciertos países que por antonomasia antiguamente no tenían desarrollo de videojuegos, están poniéndose las pilas a base de bien. Año a año se está notando mucho. Pues lo típico, escondemos cadáveres. Muy guay. Muy chulo este. Bueno, vamos al siguiente. El Thwart. Otro jueguecito también de Kickstarter que tuvo apoyo. Otro juego que nos llega el año que viene. Otro más. Muy bonito, muy preciosista. Que tampoco, este es de los que tampoco tenía idea, como los anteriores del LATAM, porque los de LATAM se han anunciado esta semanita. Con sus puzzles. Muy celdero, también indican que es muy celdero. Y a los que gusten los celdas clásicos, pues os puede llegar a gustar mucho, con tema puzzle, aventura. A tener mucho en cuenta. Y no os creáis que vamos a acabar, porque nos quedan 15-20 juegos más todavía por hablar. Imaginad el catalogazo que nos llega el año que viene, ¿eh? El año que viene. Casi empalmamos con los Game Awards. Muy guapo. Este Thwart. Primal Fray. Otro juego muy guapo. Estrategia. Cambia un poquito el género. Como estáis viendo, estamos viendo muchos géneros pixel. Muy chulo. Este caso táctico con cartitas. Este Primal Fray. Dice Lax, dice, voy a comprar lotería de Navidad porque si no, no me va a llegar el sueldo.
Nos tiene que tocar a todos. A ver si nos pudiera tocar a todos, ¿eh? Primal Frey. Bueno, ahora vamos por uno potentorro, muy potente. Es el Painted in Blood. A ver qué pensáis a nivel... Además este es de Perp Games, que seguro va a salir en físico. Esto es Pixel. Esto es Pixel. Es uno de los juegos más bestias a nivel Pixel que he visto nunca. A ver qué opináis. ¡Qué brutalidad! Esto es Pixel. Es brutal. Que si no te fijas bien y no te lo dicen, tú crees que esto es un juego 3D clásico. No, no, esto es Pixel. Intentando emular el 3D de manera tan bestia que te lo crees. ¡Qué brutalidad! Es el Painted in Blood. Pintado en sangre. Este juego, esto es genial. Esto me ha enamorado. Lo tengo que jugar. Muy posiblemente es de Perp Games. Esto llegue físico a PlayStation 5 seguro. Igual Switch o Switch 2. Pero no os preocupéis que llegará físico. Y en digital seguro, claro. Y luego tenemos el Eclipse of Elysium. Perdón. Otro juego que tiene otro pintón. ¿Por qué no decirlo? Pintón enorme. Este Eclipse of Elysium. Uno más de esos juegos que dices, vaya como lucen. Pixel increíble. Mirad qué planos. La verdad es que incluso con diferentes perspectivas de combate, la verdad es que está chulo este, ¿eh? Este me ha dejado muy interesado en si por Dios alguien no lo edita en físico, porque claro, aquí está el tema de, claro, esto va a salir digital seguro. ¿Quién o cuál o si podremos disfrutarlo en edición física? Eclipse of Elysium. Bueno, el Yes Your Grace, ese juego que nos trajo Super Rare Games en físico, esa primera parte. El año que viene nos llega la segunda. La gestión del castillo, eres rey, tienes que gestionarlo. Nos llega la segunda, además creo que Jack está por aquí, lo jugó, le encantó. Y aquí tenemos la segunda. Nos llega este año que viene. Y a lo mejor, muy posiblemente, Super Rare también lo edite esta segunda parte. Y dice Jack que es un juegazo. Te lo acabaste, Jack, ¿no? Tiene muy buena pinta. Si el primero lo tenemos ahí pendiente. Gestionar el reino. Y como veis, gráficamente, el pixel ha mejorado bastante. Con estos planos y muy guapo. Es Yes Your Grace Snowfall. Año que viene. Bueno, Dream It Away. Este es de los juegos que me ha pasado Eva. Dice, quiero que lo muestres. Y otro juego que bebe la esencia de Mother. Los clásicos de Nintendo. Y con esos gráficos tan nintenderos de ese momento. Dream It Away. Y que la verdad es que tiene muy buena pinta. Con sus puzzles, con su ese ambiente thriller que tiene, ese tema angustia, muchos puzzles, como podéis ver. Dream It Away.
Bueno, si no sale ningún modder en Nintendo podría salir este. Falta de pan, buenas son las tortas, ¿no? Dream It Away. Bueno, Forgotten Fragments, juegazo. Este tiene un pintón, plataformas, puzzles. Este es muy chulo. Este gráficamente es precioso. Como podéis ver, este Forgotten Fragments, que tenemos que resolver cada fase para poder avanzar. Tiene ese toque arcade de fase a fase. Pero se ve increíble. Dice Cristian Chelo, ¿qué catálogo entre ayer y hoy? Sí, bueno. Además me ha parecido interesante porque es verdad que vemos muchos... Hay muchos youtubers, streamers, tanto españoles, latinos y anglosajones que hablan de muchísimo catálogo que sale 2024 y algo de 2025, pero siempre vemos 8 o 10 títulos, los mejores 8 títulos, los mejores 5 títulos, los mejores 15 títulos. Y claro, eso no nos... Si tienes que ver a todos para ver un poquito la amalgama, y además solo te muestran lo más interesante, y creo que eso está guay, ¿no? Que veamos un poquito todo lo que presumiblemente va a llegar, aunque luego se amplíe, para hacernos la idea de lo que llega, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho hacer estudiar un poquito lo que nos atrae de Metroidvania, en este caso también los juegos Pixel. Y este, por ejemplo, este es el Shadows of the Afterland, es un point and click. Y este me lo ha pasado Eva, porque yo no lo conocía. Y te has puesto este que me gusta mucho. Y digo, ostras, pues está guapo. Es un pixel, un point and click muy estilo pecero pixel de antaño y tiene muy buena pinta. Buenas noches, Leo Beluga, buenas noches. Ya sabéis que lo tendréis en diferido en Twitch y también luego lo colgaremos en YouTube si os quedáis a media, si os queréis repasar el catálogo, ¿eh? Y este Cyber Paradise Hack and Slash, que tiene pintón, de estudio japonés, que llega a Steam, totalmente traducido también, el año que viene. Muy buena pinta, muy frenético, este Hack and Slash, el Cyber Paradise. Pintón. De todos los géneros, tenemos de todo. De lo que creáis, hay juegos ahora mismo pixels de cualquier género. Nitro Express, de la gente de Plugins. Este Run and Gun me ha dejado loco. ¿Qué os parece? No tenía ni idea. Ni idea, o sea, esto ha sido descubrimiento total hoy. Esto no, digo, ¿y esta locura qué es esto? Qué guapo es esto. Un Run and Gun que puedes jugar en cooperativo con otro compañero. Me ha dejado loquísimo. Y la gente de Plugins edita en físico, en Japón. Y casi todo con inglés. Así que es muy probable que este juego que veis aquí ahora lo tengamos el año que viene en Switch. Y Play 5, es muy posible. Este Nitro Express. Muy buena pinta. Bueno, y el que veis ahora en pantalla es el A Run Through Apollo City, un juego que han tenido acceso muchos streamers, una beta cerrada, y que les ha encantado. Es una especie de juego de gestión, de building, en un pueblo ciudad que puedes hacer mil cosas y que la gente lo está poniendo por las nubes, que llega el año que viene la versión final. Os digo el nombre, el título, A Run Through Apollo City. Y lo único que se ve son gameplays de la gente que ha jugado la beta. Aquí vemos en la zona del pueblo, pero vais a ver que se pueden hacer mil cosas, ciudad.
Gráficamente se ve increíble. Esto va a petarlo muy fuerte, sobre todo en la comunidad COSI. Esto lo va a petar fuerte. Tiene muchas posibilidades por lo que parece. Y esto llegará el año que viene. Bueno, ahora vamos a unos juegos más originales. Y además con el motor de Octopath Traveler. Bandit Knights. Es un juego rolero de robar. Eres un ladrón que robas. ¿Qué locura es esta? Y con un motor, como podéis ver, muy Octopath Traveler. Un motor muy parecido, muy similar. Pixel precioso. Y eres un ladrón que tienes que robar en las salas. Y vas gestionando, vas creciendo en habilidades. Me ha dejado muy loco. ¿Qué locura es esta? Me ha gustado mucho. Este Bandit Knight. Justo lo que necesitas este año para poder pagar los juegos que quiero. Y ahora veis uno de Annapurna. Switch. Salió en último Nintendo Direct. Y esto tiene un pintón. Y la gente nos olvidamos de este juego que salió hace unos meses en un Nintendo Direct. El Morsels. Nos llega el año que viene. Annapurna está detrás. Saldrá en Switch y esto seguramente saldrá físico. Y tiene pintón. Ya nos gustó mucho con ese rollo Toon Stick. Aventura. Este Morsels. Y gráficamente es un locurón, ¿eh? Aquí los bichos. Tiene pinta que puede ser roguelite. No he visto que pusiera roguelite a hacer, pero tiene toda la pinta. El tema de las cartitas puede serlo. Hombre, si no lo fuera, lo agradecería. Si fuera un corte más clásico de evolución de personaje a lo más clásico, lo agradecería. Pero bueno, a ver, tampoco me disgusta. En principio, el año que viene, en febrero. Veremos. Shard Squad. Y en este tenemos a un Tanuki. Aquí un Tanuki que la lía parda, ¿eh? El Shard Squad, Tanukis, zorretes, animales muy cosis, matando cookies, ocas y pajaretes. Dice Acel, estás cansado de roguelites. A ver, te requiere mucho esfuerzo. Un roguelite, de entrada, el esfuerzo de gestionarte muy bien, de partidas que tienen que ser muy ajustadas, y no siempre uno está con tantas ganas de tanta tensión, ¿no? Yo también agradezco a veces no jugarlos. Más clásico, ¿no? La evolución más clásica, poder guardar y empezar al día siguiente donde lo dejaste. Pero bueno. El Friendless The Wrath of Rifson. Este es un juego RPG musical. Me ha dejado bastante... Es muy original, combates con música. Muy chulo. También llega el año que viene. Lo que es muy original, eso sí. El Friendless The Wrath of Mission. Of Rifson, perdón. O Rifson. Rifson. Friendless. A ver qué os parece este. The Scramble Vice. Otro run and gun que me ha dejado loquísimo. Uff. Qué chulo. Esto es
un buen juego de mechas 2D que hacía falta. The Scambler Vice. A ver si llega también físico. Es posible, ¿eh? Al ser de origen japonés. Podemos bajar incluso del mecha. Si preguntáis idiomas, también llegará con inglés en Steam. Sí, el vídeo no es lo mejor, Crisanchelo, es el vídeo que está en YouTube, ¿eh? Se ve un poquito chunguete, pero es el vídeo de ellos. Buenas noches, GR. Bueno, esto es, para mí ha sido gloria saber que existe. Está en desarrollo, llega el año que viene, el Enter the Hibernaculum, un dungeon crawler clásico, pixel además. Esto, como se entere Baru que existe, Barugón va a quererlo igual que yo. Un dungeon crawler muy clásico, de avanzar por los pasillos, de terror. Qué locura. Qué locura. Y esto mola un mazo. Sobre todo bastante asquerosete. Pero como veis, muy chulo el tema pixel. Si os interesa el nombre, es Enter the Hibernaculum. Muy buena pinta tiene. Crown and Adventure. Aún no hemos acabado, Aún no hemos acabado. Crown of an Adventure. Crown and Adventure. Bueno, otro más, Buenas noches, Diego, guapo. Aún nos quedan unos cuantitos por ver, pero hemos visto casi 100 juegos pixel que nos llegan el año que viene. Y esto es muy original, es una mezcla RPG táctico y de estrategia. Se ve de escándalo. Con un montón de unidades en pantalla. Qué chulo. Crown and Adventure. Aquí os dejo el canalcito de Diego. Que hay que apoyarlo también, que ahora está a tope, que está volviendo a hacer streams y sobre todo muchas entrevistas. Sí, muy guapo hacer. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Saber que además que está en desarrollo, porque de este yo no tenía gran idea. O sea, he visto el juego, digo, ostras, ¿y esto? Qué chulada, qué guapo. Además todo pixel. Digo, qué currada. Qué chulo se ve, Salen muchos. Bueno, ya os digo, 4.300 y pico. Eran 4.320, 4.340 juegos pixels que me salían en la lista de Steam el año que viene. He filtrado y he sacado unos 100 potentes. Ya habéis visto que son 100 increíbles. Pero imaginad lo que sale. Pixels solamente, El Portal Fantasy. Otro juego también muy guapo. Que nos llega el año que viene. Portal Fantasy. Y si esto no me recuerdo mal, este también es de Pokémones. Como veis, muy buenas animaciones de entrada ya. Además, puro estilo clásico. En el cual tenemos Pokémones. Y que seguro, además con otra perspectiva, más diferente al Pokémon que hemos visto anterior, el Lumine. Y este, pues, también pinta bien, pinta guapo. Seguro que los que os guste gestionar animalitos, evolucionarlos y tal, pues puede estar chulo. Portal Fantasy.
Bueno, un survival pixel, el Revelation of the Guy, la supervivencia en un mundo que tenemos enemigos y sobre todo zombies, de supervivencia, que está totalmente, es una beta cerrada, que está en desarrollo y que en principio sale el año que viene la versión definitiva. Este Revelation of the Guy, muy buena pinta, también pixel. A ver esto, a ver, los amantes de los drift y de los zooms, nos juntamos aquí con dos casos que me ha dejado loquísimo este juego, el Drive Survivor 2. Tiene que haber una primera parte, está claro, pero mirad qué chulo, qué chulada. Conducción y disparos. Rally X, qué guapo. Yo supongo que la primera parte saldría en Asia, porque como veis este es un juego asiático. Que ahora sí sale en Steam ya con inglés. Y la verdad, qué guapo se ve. Mezclamos aquí varios géneros. Conducción, disparos, twin stick. Drift Survivor 2. Ending Tow. Otro juego muy chulo, me ha gustado bastante. Hack and slash, oscuro, buen pixel. Me ha gustado sobre todo el tema de los colores muy azul. Me ha gustado, me atrae bastante. Pero este, lo que comentaba antes con Acel, este creo que es roguelite. O sea que ahí nos da en un punto poco chungo. Aunque tenemos construcción de la villa. El juego es Ending Tow. Bueno, ahora vamos a otro de los juegos que me ha sorprendido mucho y me ha encantado. De hecho, lo hemos puesto en deseados. Esto es un locurón. El Outrider Mako de Blajins, que este muy posiblemente va a salir físico en Japón. Ya os lo digo. Blajins edita casi todo lo que edita, lo edita en Japón en físico. Pero mirad qué pixel espectacular, ambientado en el mundo yokai. Mirad qué guapo. RPG de acción, muy chulo, que me ha dejado sorprendido. La verdad es que esto me ha hecho ilusionarme por el juego enseguida. Este Outrider Mako. Sí, pinta muy bien, Diego, muy chulo. Este si sale físico va a caer sí o sí. Sobre todo por la cultura japo, tema de los yokais, con sus sellos, combates, muy guay. Outrider Mako. Bueno, y aquí tenemos otro de los juegos que pinta muy bien. Este The Grave de Wildland of Faenora. Un táctico RPG que pinta chulísimo. Otro que pinta chulísimo. También salió un Kickstarter. Y que este año que entra nos sale ya la versión. Este que es chanchero que le recuerda al viaje de Chihiro. Sí, muy chulo, ¿eh? Me ha convencido. Digo sus cosas. Ostras, yo no sé cómo te la apañas para sacar esos inventos, ¿eh? Esa inventiva dialéctica es brutal. The Wildlands of Faenora, otro juego muy chulo. Otro más. Ya he perdido la cuenta, ¿eh? Pero bueno, espero que os pueda valer un poquito como guía, ¿no? De lo que va saliendo.
para el año que viene. Bueno, el Bittersweet Birthday, un survival pixel y con acción, muy chulo. Creo que además era Plagism o que era el equipo de desarrollo que tiene muchos visos de que también se haga físico en Japón. Este Bittersweet Birthday, survival, acción, buen pixel. Dice Cristianchero, ¿hay alguno que no esté guapo? Hombre, hay muchos. Cristianchero, tú vete a Steam. Te vas a Steam y buscas Pixel o Pixelado, creo que es Pixelado. Das a Pixelado, Coming Soon. O sea, los que tienen que llegar y te vas a volver loco. 4.000 y pico. Y de esos 4.000 y pico, pues 3.600 son esbroza. Son juegos bastante desdeñables. Pero claro, dentro de eso, que yo he elegido unos 100, que seguramente me habré dejado 40, 50, 60 o más que puedan salir, que no sabemos. Imaginad solamente Pixel. Claro, luego llegamos a la conclusión de que solo Pixel, luego otros géneros, otros gráficos, pues es imposible. Y como veis, este juego es de Dungeon, Switch Play 5. Dungeon suele editarse mucho en Japón. Este posiblemente llegue en físico. Sí, hay mucha morralla ahí. Sí, 100 buenos y más, porque, a ver, tened en cuenta que es mi selección. Puede ser que igual alguno de vosotros os falte alguno que luego... mira, pues este igual lo hubiera metido. Hay juegos que igual gráficamente no entran dentro de lo que es el top gráfico pixel, pero son muy buenos juegos. Igual te entran otros 100. Igual podríamos decir que igual hay 200, 300 jugablemente muy buenos. Pero claro, eso hay que verlo también cuando salgan. Dice, lo peor siempre es hacer la criba. Yo con los demos veo muchísima borrada. Sí, claro. Sí. Pero este, por ejemplo, este está muy chulo. Este es el Sliding Hero, con mucho toque italiano, renacentista, ya lo veréis. Tema de carnaval y tal, muy chulo. Este Sliding Hero también me ha gustado mucho. Dice Cristianchero, si he hecho la criba de 3.000 y pico. Sí, he hecho una criba. No es coña. Por eso he estado 6 horas. Me he pegado buen curro, pero me ha gustado, ¿eh? O sea, es un curro agradecido, de disfrutar. Una maratón. De hecho, he estado hasta el último momento, casi, mirando juegos, viendo gameplays, si me gustaba, si no. Y al final es lo que es la lista que ha salido. Muy chulo, ¿verdad, Diego? Este muy guapo. A mí me ha encantado también. Y este es el Volted. Y este también me ha gustado mucho porque me recuerda mucho al Hong Kong Massacre, vista isométrica, bastante sangriento. Y tiene muy buena pinta también. Y no he visto gran cosa de este tipo de juego. Y si bien que otros años han salido muchos. Pero este Volted llega el año que viene. Y como veis, esa esencia del Hong Kong Massacre la tiene a tope. Esta vista cenital. Y se ve sangriento también. Y molan un montón estos juegos. A ver, sí, es un currazo, sí, Cristianchelo. A ver, da faena. Está claro que esto, si no te gustara, no lo haces. Pero como a uno nos gusta el de descubrir, ver y luego comentarlo con vosotros, me gusta y lo disfruto mucho. Bueno, el Nocturne, pero no el Nocturne que ya conocemos, sino otro Nocturne, que en este caso es de un equipo asiático que le ha puesto Nocturne, no sé por qué, pero es un juego muy chulo, RPG, con toques rítmicos, y la verdad es que está muy guapo, este Nocturne. Miradlo vosotros mismos. Está muy chulo. ¿Verdad, Diego? Yo el Gauntlet,
Fíjate que le metí muchísima caña al de MSX, el Gauntlet, y era casi injugable. Me encantaba el Gauntlet, sobre todo el arcade clásico, qué chulo, incluso con la máquina 4. Gauntlet, imagínate, qué guapo. Injugable, Diego, el de MSX injugable, moría más que Lepe. Era gloria, ¿verdad? Una locura, el arcade 4 de Gauntlet. El Dungeon Crawler clásico americano, ¿eh? Bueno,